Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a manzanas cocidas llegó al pueblo antes que la primavera, bajando desde la finca del cerro, como si el frío de ese invierno hubiera guardado algo dulce para entregarlo al final. Me llamo Don Mateo, y llevo muchos años contando historias de este valle. Pero hay algunas que uno guarda hasta que siente que ya es tiempo de soltarlas. Esta es una de esas. No porque sea la más dramática que conocí, sino porque tiene dentro algo que pocas historias tienen. Una mujer que encontró su camino justo en el lugar donde la mandaron a perderse. Virtudes tenía 22 años cuando su padre la subió a esa finca. No la Virtudes lagarera, que algunos recordarán por sus encurtidos y su mal genio. Esta era otra Virtudes, hija de Celestino Fuentes, tratante de ganado, hombre de manos gruesas y palabra escasa. Un hombre que había construido su reputación sobre dos cosas: el precio justo en la feria del ganado y la obediencia de su casa. Tenía una sola hija, y esa hija le había fallado en ambas. Yo la conocí de niña, a Virtudes. Venía al mercado con su madre los jueves, cargando una cesta de mimbre con quesos envueltos en hojas de higo. Tenía los ojos del color del río en verano, ese verde oscuro que casi parece marrón a la sombra. Su madre, Amalia, murió cuando Virtudes tenía 16 años, y desde entonces la finca del cerro, la finca alta, la llamaban, quedó cerrada con llave, esperando a nadie en particular. El mozo que dejó encinta a Virtudes se llamaba Ramón. Ramón Crespo, hijo de un jornalero de La Vega que trabajaba los campos del señor Iturriaga. Era un muchacho de buen ver y pocas palabras, que tocaba la guitarra los domingos en el porche de la taberna y que miraba a Virtudes como si ella fuera lo único que valiera la pena mirar en todo el pueblo. Pero Ramón era de los que parten sin decir nada. Un martes de octubre se fue a buscar trabajo al norte, y para cuando Virtudes supo que llevaba una vida dentro, Ramón llevaba semanas sin mandar señales de vida. No volvió nunca. Celestino descubrió el embarazo en noviembre, cuando ya no había manera de esconderlo. Virtudes no lo escondió. Entró al comedor una mañana con el desayuno preparado y se lo dijo antes de que él pudiera preguntar nada. «Padre, voy a tener un hijo». Celestino no levantó la vista del plato durante un momento largo. El único sonido era el aceite caliente en la sartén, chisporroteando sobre la lumbre. ¿De quién? No era una pregunta. Era una cuenta que quería cerrar. De Ramón Crespo. Celestino dejó el tenedor sobre la mesa con una precisión que daba más miedo que un golpe. Ese hombre no está aquí. No. Y no va a estar. No lo sé. Silencio. Afuera el viento movía el cierre de la ventana del establo. Una de las... Su marido
Virtudes lo cogió con las dos manos y se lo tomó de pie, mirando los manzanos. Los árboles llevaban años sin poda y habían crecido en todas direcciones, con ramas cruzadas que se tocaban unas a otras y que en algunos casos habían terminado por ahorcarse entre sí. La fruta caída de la temporada anterior estaba podrida en el suelo, convertida en una pasta oscura que olía a vinagre y tierra dulce. Hay algo que yo siempre me pregunté sobre esos días, y que no entendí hasta que Virtudes me lo contó muchos años después. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que decidiera que no iba a esperar que alguien la sacara de ese lugar? La respuesta, me dijo, fue exactamente una semana. Una semana de frío, de silencio, de cazo en el escalón cada mañana sin ver nunca a nadie dejarlo. Una semana de contar los frascos vacíos, de calcular el aceite, de escuchar cómo el tejado a medias se quejaba con cada racha de viento. Al séptimo día, Virtudes cogió las tijeras de podar que encontró en el cobertizo, oxidadas pero funcionales todavía. Las afiló con la piedra de amolar que colgaba detrás de la puerta y empezó a podar los manzanos. No sabía podar manzanos. Nunca lo había aprendido. Empezó por lo que parecía más obvio. Las ramas muertas, las que se cruzaban, las que tiraban el árbol hacia un lado. Trabajó toda la mañana. Cuando Gregoria apareció por el camino del cerro con una cesta al brazo, Virtudes estaba encaramada en el segundo árbol con las tijeras en la mano y una rama en la otra. Gregoria la miró desde abajo. «Estás matando ese árbol». «Estoy podando». «No es lo mismo». Silencio. Virtudes bajó. «Enséñame». Y Gregoria la enseñó. Hay un arte en la poda que no tiene que ver solo con cortar. Tiene que ver con saber qué quiere crecer el árbol si se lo permites. Gregoria no enseñaba con palabras largas. Ponía las manos en la rama equivocada y movía la cabeza, y ponía las manos en la buena y asentía. Esa tarde podaron 3 manzanos. Los dedos de Virtudes quedaron llenos de resina que olía a algo entre la miel y la trementina, y que tardó días en quitarse con jabón. Trabajaron sin hablar mucho. Gregoria preguntó cuándo salía de cuentas. Virtudes dijo que para enero. «Enero es pronto», dijo Gregoria. «Ya lo sé». Otro silencio, de esos que no pesan porque no hace falta llenarlo. «Cuando llegue el momento», dijo Gregoria al fin, «me mandas a buscar». No dijo cómo. No explicó qué haría. No preguntó si Virtudes tenía miedo. Solo lo dijo y siguió podando. La gallina tuerta de Gregoria, Carmela, había seguido a su dueña cerro arriba y se paseaba por entre los manzanos con la solemnidad particular de las gallinas que creen que el mundo fue hecho para ellas. En un momento dado, encontró la resina caída de las ramas podadas, la picoteó y pasó los siguientes 10 minutos intentando deshacerse de algo pegajoso en el pico, sacudiendo la cabeza con indignación ante todo lo que la vida le ponía encima. Virtudes se rió. Fue la primera vez en 2 semanas. El frío de diciembre llegó con niebla baja que no se levantaba hasta mediodía. La finca alta quedaba por encima de la niebla la mayoría de los días, y había mañanas en que Virtudes salía al huerto y veía solo la nube blanca debajo de ella y el cielo azul limpio por encima, como si el mundo de abajo hubiera dejado de existir por unas horas. Su padre no mandó recado. El pretendiente, Marcos Soto, tampoco apareció. Nadie del pueblo subió. Solo Gregoria, cada 2 o 3 días, con algo en la cesta. Una col, un puñado de castañas, una vez una liebre ya despellejada y atada con un cordel. Con el tiempo, las visitas se alargaron. Gregoria se quedaba a trabajar unas horas. Enseñó a Virtudes a conservar fruta para el invierno. Cómo cocer la manzana con azúcar y una raja de canela. Cómo esterilizar los frascos en el agua hirviendo. Cómo reconocer el punto de la mermelada dejando caer una gota en un plato frío.
Los 4 frascos vacíos, con la letra de Amalia, se llenaron primero. Después, otros 8 que Gregoria trajo de su propia despensa. Después, una docena más que Virtudes bajó a comprar al pueblo. Entrada y salida rápida, sin hablar con nadie, salvo la tendera, que le cobró sin preguntar nada, aunque le miró el vientre antes de darle el cambio. La despensa fue llenándose con el olor a canela y manzana cocida. La finca, que había olido solo a humedad y polvo durante años, empezó a oler a algo vivo. Yo creo que hay lugares que guardan la memoria de lo que fueron. La finca alta había sido de Amalia, y Amalia había sido de esas mujeres que convierten cualquier cosa en abundancia. Quizás el lugar reconoció algo familiar en lo que Virtudes estaba haciendo. O quizás es que el trabajo tiene su propio olor, y ese olor llama a algo dormido en las paredes. Fue en esos días de diciembre cuando Virtudes encontró el papel. Estaba en el fondo del cajón de la alacena, debajo de una pila de manteles viejos que olían a lavanda reseca. Un papel doblado en 4, con la letra de un notario. Virtudes lo leyó de pie junto a la ventana, con la luz gris del mediodía entrando por el cristal empañado. Era el título de propiedad de la finca, a nombre de Amalia Fuentes, su madre, con fecha de hace 30 años, cuando Amalia había recibido la finca como herencia de su propia madre, abuela de Virtudes, a quien ésta nunca conoció. La finca era de la línea materna, siempre había sido de la línea materna, y Virtudes, como hija única de Amalia, era la heredera legal. Dobló el papel y lo volvió a meter en el cajón. No dijo nada a nadie todavía, pero lo guardó en la cabeza con la misma precisión con que su padre guardaba los precios del ganado, sin olvidar ningún número, sin sumar de más, sin confundir lo que era suyo con lo que no. La noche del 5 de enero llegó con nieve. No era la nieve suave que cae en días sin viento. Era la nieve que entra en diagonal y tapa los caminos y hace que el mundo quede quieto de golpe, como si alguien hubiera apagado todos los sonidos al mismo tiempo. Virtudes lo vio venir desde la tarde, ese color de cielo que en las montañas significa que la noche va a ser larga. Lo que hizo Virtudes fue ponerse el abrigo y bajar ella misma los 200 metros que separaban las dos casas, con la nieve empezando ya y el vientre tan grande que tenía que ir despacio y de costado en las partes con hielo. Gregoria abrió la puerta antes de que Virtudes llamara. «Ya iba yo», dijo. «Ya venía yo», dijo Virtudes, y subieron juntas. Lo que don Mateo sabe de esa noche, lo sabe porque Gregoria me lo contó, con esa manera suya de contar que no añadían nada que no fuera necesario. La lumbre grande, el agua hirviendo, las mantas dobladas, la nieve golpeando la ventana como si pidiera entrar. Y Virtudes, que no gritó en toda la noche, o si gritó, fue poco, dijo Gregoria, que apretaba la mano de la vieja con una fuerza que le dejó los nudillos blancos y que entre los tiempos de espera preguntaba si los manzanos iban a aguantar el peso de la nieve sin romperse. «Los de la esquina me preocupan», dijo en algún momento. «Los de la esquina llevan 40 años aguantando nevadas», dijo Gregoria. «Los podé hace 3 semanas». «Los podé bien», dijo Gregoria. «Van a aguantar». Y aguantaron. La niña nació antes del amanecer, cuando la nieve había parado y el silencio afuera era total. Era pequeña, pero entera, con los pulmones bien formados y una manera de anunciar su presencia que no dejaba dudas. Su llanto rompió el silencio de la finca como se rompe el hielo de un charco en la primera mañana de deshielo. De golpe, limpio, sin vuelta atrás. Virtudes la tuvo en los brazos un momento largo. La nieve afuera, el fuego dentro. Gregoria sentada en la silla, junto a la lumbre, con la cabeza un poco baja, dando espacio.
Paz, dijo Virtudes. Gregoria levantó la vista. Se va a llamar Paz, porque eso es lo que hay aquí. El invierno siguió, pero hay inviernos que uno lleva de otra manera cuando tiene algo por lo que trabajar. Virtudes se recuperó rápido, de esa manera que tienen las mujeres que han hecho trabajo físico toda la vida y que llevan el cuerpo con cierta disciplina. A la semana ya estaba en pie. A las 2 semanas, podando lo poco que quedaba pendiente y mirando cómo la nieve se iba retirando de los caminos del huerto. Paz dormía en el cajón del armario forrado con mantas, que era cuna suficiente, y Carmela la gallina tuerta había decidido que ese cajón era también territorio suyo y había que sacarla a empujones cada vez que se colaba por la puerta entreabierta. Virtudes llegó a un acuerdo tácito con Carmela. Durante el día, la gallina podía pasearse por la finca. Por la noche, fuera. Carmela no aceptó las condiciones del acuerdo, pero sí las consecuencias, que son cosas distintas. La primavera llegó despacio ese año. Las nieves del cerro tardaron en irse y los manzanos tardaron en despertar. Pero cuando lo hicieron, fue con esa generosidad particular de los árboles bien podados. Brotes por todas las ramas. Flor blanca con ese olor que es a la vez dulce y un poco amargo. Como si la primavera supiera que tiene que ganarse el verano. Virtudes había mandado fruta confitada al pueblo. No mucho, pero suficiente para que la gente supiera que existía. La tendera, que se llamaba Petra, y que no era de las que hacen preguntas innecesarias, pero sí de las que guardan la información útil, colocó 4 frascos en el mostrador con una tarjeta escrita a mano. Mermelada de manzana. Finca del Cerro. Se vendieron en 2 días. Gregoria, cuando Virtudes le contó, no dijo nada especialmente celebratorio. Dijo: entonces hay que hacer más. E hicieron más. Fue una vecina del pueblo, doña Encarna, la que sin querer soltó la información que Celestino necesitaba para saber que su hija no solo no había entrado en razón, sino que parecía haber encontrado una razón completamente distinta. Su hija Virtudes hace una mermelada de manzana muy buena, le dijo a Celestino en la feria del martes con toda la inocencia del mundo. Le compré 4 frascos la semana pasada. Celestino llegó a la finca alta un sábado de finales de marzo, con el pretendiente Marcos Soto y con el cura del pueblo, don Eliodoro, que venía con cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar, pero que no podía decirle que no a Celestino Fuentes. Yo no estuve ese día, pero me lo contaron 3 personas distintas, con 3 versiones que coincidían en lo esencial. Encontraron la finca con el huerto en orden, los manzanos florecidos, y en el escalón de entrada a Gregoria Mena pelando patatas con Paz, dormida en un capazo a sus pies. Gregoria los miró llegar con la misma expresión con que hubiera mirado llegar al tiempo, sin especial interés. ¿Está Virtudes?, dijo Celestino. Está, dijo Gregoria, y siguió pelando. Virtudes salió a la puerta con las manos limpias y el delantal quitado, como si hubiera sabido que iban a venir. Paz se despertó en ese momento y empezó a hacer los ruidos que hacen los niños antes de decidirse a llorar del todo, y Virtudes la cogió en brazos sin dejar de mirar a su padre. Marcos Soto era un hombre de unos 30 años, bien vestido para ser de pueblo, con el sombrero en la mano y una expresión de incomodidad que le hacía honor. No era un hombre malo, que yo recuerde. Era simplemente un hombre que había llegado a una situación en la que no quería estar. Virtudes, dijo Celestino. Ya es momento. ¿Momento de qué, padre? De bajar al pueblo, de arreglar lo que hay que arreglar. Don Eliodoro tosió. Era su manera de indicar que estaba dispuesto a hacer su parte, pero que no le gustaba el tono de la negociación. Virtudes metió la mano en el delantal
que había dejado colgado en la entrada y sacó el papel doblado en 4. Antes de hablar de eso, dijo, «Quizás don Heliodoro puede leer esto». Lo que pasó a continuación es lo que convierte esta historia en algo más que una historia de terquedad o de valor. Es una historia de papel. Don Heliodoro era un hombre letrado, cosa que no todos los curas del valle podían decir. Leyó el documento una vez, lo leyó una segunda vez, se aclaró la garganta. «Es el título de propiedad de esta finca», dijo, mirando a Celestino con una expresión de alguien que prefería no estar dando esa noticia. «Ya lo sé», dijo Celestino. «A nombre de Amalia Fuentes». «Mi mujer», dijo Celestino. «Ya murió, como sabe usted». «Sí», dijo don Heliodoro. «Y como su única hija, Virtudes es la heredera legal. La finca es suya». Silencio. Carmela la gallina apareció en ese momento por la esquina de la casa con ese andar suyo de propietaria del universo. Picoteó algo en el suelo, cerca de los zapatos de Marcos Soto, y Marcos Soto dio un pequeño paso atrás. «Yo no me marcho de mi casa», dijo Virtudes, con una voz que no era de pelea ni de miedo. Era simplemente de una mujer diciendo una cosa que era verdad. Marcos Soto se puso el sombrero. «Señor Fuentes», dijo en voz baja, «yo creo que aquí ha habido un malentendido. Con su permiso». Y se marchó antes del mediodía. Don Heliodoro se quedó un momento más, mirando los manzanos florecidos como si el paisaje le fuera a dar alguna instrucción sobre cómo cerrar ese asunto con dignidad. Al final, miró a Virtudes. «¿Necesita usted algo de la parroquia?» «No, padre. Gracias». Asintió y se fue también. Lo que quedó fue Celestino, solo, con el sombrero en la mano y la finca de su mujer delante de los ojos y su hija en el escalón con la nieta que no iba a reconocer en los brazos. Virtudes no le dijo nada más. Él tampoco dijo nada más. Aquí es donde yo diría que lo que les quedaba por decirse era demasiado grande para ese día. Quizás para muchos días más. Quizás para siempre. No sé si Celestino y Virtudes llegaron a hablar de verdad alguna vez. Eso ya no me lo contaron. Lo que sí me contaron es que cuando Celestino bajó por el camino del cerro, Gregoria Mena lo vio pasar desde su huerto y no dijo nada. Solo siguió trabajando la tierra con el azadón, moviendo los terrones con esa paciencia que tiene la gente que sabe que la tierra va a seguir estando ahí mañana también. Aquí es donde don Mateo tiene que ser honesto con los que me escuchan. Me pregunté muchas veces qué pensaba Celestino Fuentes ese día bajando el cerro. Si pensaba en Amalia, su mujer, que había guardado esos papeles en un cajón sin decirle nada. Si sabía que los guardaba ahí y simplemente no lo había calculado en su plan. O si Amalia lo había hecho a propósito, con esa visión larga que tienen a veces las madres que saben que no van a estar para proteger a sus hijos. Yo creo que Amalia lo sabía. Creo que una mujer que guarda ese papel en ese cajón, en esa finca, con esa letra clara y sin dejar ninguna duda sobre quién es la heredera, no lo hace por descuido. Lo hace por amor. Por el amor de las madres que no pueden quedarse, pero que dejan abiertas las puertas que importan. Eso es lo que pienso yo. Virtudes se quedó en la finca alta. Los años que siguieron no fueron fáciles, porque los años nunca son del todo fáciles. Pero la finca dio. Los manzanos dieron. Gregoria siguió subiendo hasta que sus rodillas no la dejaron. Y entonces fue Virtudes quien bajó. Paz creció corriendo por entre los manzanos con esa libertad que tienen los niños criados al aire. Y de vez en cuando, Carmela la perseguía para defender su dignidad territorial o para reclamar algo que no le habían dado. Nadie supo nunca exactamente qué. La mermelada de manzana de la finca del cerro
se fue haciendo conocida en los pueblos del valle. Frascos con la etiqueta escrita a mano. Primero, con la letra de virtudes, y después, cuando Paz fue creciendo, con la letra de las dos juntas, porque la niña insistía en ayudar. Los frascos tenían algo que los hacía distintos a los otros, y yo creo que era eso que Gregoria le había enseñado a Virtudes sin palabras, que el punto de la mermelada se reconoce por cómo se sostiene una gota en el plato frío, firme, pero no rígida, con cuerpo, pero sin dureza, como las cosas hechas con tiempo y con intención. Hay una última cosa que quiero contarles. Años después, cuando Paz ya era una muchacha y la finca ya era conocida en varios mercados del valle, alguien le preguntó a Virtudes cómo había aprendido todo lo que sabía. La conserva, la poda, el tejado reparado, los frascos con el punto exacto. Virtudes pensó un momento. Me lo enseñó el frío, dijo al final. No era una respuesta completa, claro. Era la respuesta de alguien que sabe que algunas cosas no tienen explicación más corta. Porque el frío de esa finca en noviembre, con el tejado a medias y el barreño bajo la gotera y los manzanos sin podar y ningún vecino dispuesto a ayudar, ese frío había sido también el primer maestro. El que había enseñado lo que era urgente, lo que podía esperar, lo que había que hacer con las manos antes de pensar con la cabeza. Y luego vino Gregoria, que era el segundo maestro, más paciente, más preciso, con menos palabras todavía que el frío, pero con las manos puestas en el lugar correcto, en el momento correcto. Hay lugares que el frío cuida mejor que los hombres, no porque el frío sea bondadoso, sino porque el frío no miente sobre lo que es posible y lo que no lo es. El frío dice: tienes esta leña y esta lumbre y esta semana. ¿Qué vas a hacer con eso? Y cuando una mujer responde a esa pregunta sin huir de ella, a veces encuentra cosas que no sabía que tenía. Paz, una finca, una vida. Eso es lo que don Mateo quería contarles hoy. Esta historia no es de las que terminan con justicia dramática, ni con nadie castigado, ni con nadie arrodillado pidiendo perdón. Termina con una mujer en el escalón de su casa, con su hija en los brazos y los manzanos florecidos detrás, mirando bajar a su padre por el camino sin decirle nada que no hiciera falta decir. A veces, eso es suficiente. A veces, es más que suficiente. Si esta historia tocó algo dentro de ti, me alegra saberlo. Deja tu